Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de un webinar que habla de la regulación jurídica aplicable a los actos de negligencia médica. Mi nombre es Elena Calvillo Valadez y es para mí muy grato presentar la siguiente información. Cuando hablamos de regulación, ¿me comentan si cambió la diapositiva, por favor? Sí, Muy bien, muchas gracias. Cuando hablamos de regulación, tenemos que hablar acerca de lo que es el Código Penal. El Código Penal habla acerca de un conjunto de leyes o normas jurídicas con las que se pueden castigar los delitos. Estos pueden ser sanciones económicas, como penas de prisión o retiro, en algunos ejemplos, por ejemplo, en profesionales de la salud, de cédulas con las cuales se puede negar seguir generando sus actividades en las áreas hospitalarias. La Ley General de Salud se inició en 1984. Esto es una disposición reguladora en materia de salud. Hablando de nuestro país, México, esta ley indica las competencias de las autoridades que verifican y dan sanciones a quienes incurren en prácticas indebidas. ¿Qué nos habla acerca de la Ley General de Salud en el artículo 24? Nos habla acerca de la atención médica, la salud pública y la asistencia social. Hablando de atención médica, estos son los servicios tales como diagnóstico del daño, enfermedad, la clínica médica, maternidad, procedimientos de cirugía general o atención ambulatoria. Los de salud pública corresponden a los servicios que prestan las instituciones tales como Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y los servicios de salud de asistencia social van a ser todos aquellos servicios que nos prestan atención y asistencia a las personas, ya sea que por carencia socioeconómica o condiciones de discapacidad, se ven impedidos para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo. Para nosotros tener una explicación acerca de lo que es negligencia médica, tenemos que saber qué es un acto médico. El acto médico se conoce al conjunto de acciones realizadas por un profesional de la salud, el cual tiene como paciente cualquier usuario de cualquier edad que tiene como objetivo la recuperación de la enfermedad. ¿Qué nos dice la Ley General de Salud acerca del paciente? Nos dice que todo paciente tiene derecho a la protección de la salud como persona. Dentro de esta Ley General de Salud nos habla el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece las modalidades y bases para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Esto nos dice que todos los niños y niñas van a tener un derecho a la satisfacción de sus necesidades, principalmente en alimentación, salud, educación y un sano esparcimiento donde se garantice su desarrollo integral. ¿Cuál es el objetivo principal de la Ley General de Salud? Este va a ser la promoción de la salud, principalmente crear, que conserve, que dé las mejores condiciones de salud para toda la población mexicana. En el individuo tiene que garantizar que las actitudes, valores y sus conductas sean adecuadas y que propicie su participación y motivación en beneficio de la sociedad, ya sea individual y colectiva. En esta Ley General de Salud es muy importante mencionar el artículo 469. ¿De qué nos habla este artículo? Nos habla de la sanción que puede tener cualquier profesional de la salud hasta con 5 años en forma de prisión a quien por motivo económico
llegue a negar la atención médica urgente de cualquier persona. Debemos de saber que el derecho a la salud es un derecho inclusivo y va a comprender un amplio conjunto de factores que deben de contribuir a que el paciente tenga una vida sana. Por ejemplo, el agua potable debe ser salubre, el saneamiento debe de ser adecuado, la alimentación segura y debe tener unas condiciones laborables saludables. Bajo esta Ley General de Salud existe la norma oficial mexicana. Estas van a ser regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes. ¿Esto qué va a tener como finalidad? Tiene como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos pueden constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana. Como sabemos, hay una norma que está referente al expediente clínico, que es de suma importancia cuando estamos hablando del tema de negligencia médica. Esta norma es la 004 SSA3 2012. Nosotros, como profesionales de la salud, sabemos que el expediente hospitalario va a ser un documento con fines legales, donde se describe el proceso hospitalario del paciente desde su llegada hacia su salida, el cual es usado con fines jurídicos en caso necesario. Es por eso que les recomiendo que debamos tener en cuenta la importancia de que somos responsables de esa información que está descrita ahí. Y toda descripción que hagamos ahí, en ese documento, debe tener una información clara, precisa, concisa y debe tener detalles como nombres y fechas correctas. ¿Qué importancia tiene el médico en este tema? El médico también tiene derechos. Su derecho es que se respete su juicio clínico, ya sea diagnóstico o terapéutico, y su libertad prescriptiva, así como su probable decisión de que pueda declinar la atención de algún paciente, pero esta siempre debe estar sustentada sobre bases éticas, científicas y normativas. Dentro de la Ley General de Salud, tenemos un artículo, el 51, fracción bis, donde menciona que los usuarios van a tener derecho a recibir la información que ésta es suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto a su salud, sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos, ya sea que se le indiquen o que necesiten dentro de su unidad hospitalaria. Ahí el concepto de negligencia médica que conlleva a la relación de un médico-paciente se define como la mala práctica por parte del médico o el proveedor de atención médica que va a tener como una consecuencia la lesión o muerte de un paciente. Quiere decir que puede ser un diagnóstico erróneo o cuando no se lleguen a acatar las prácticas médicas estándar. Por ejemplo, cuando un doctor o un profesional de salud no atiende a alguien de acuerdo a sus estándares aprobados por las certificaciones y organismos a la profesión médica que se relaciona, va a tener un resultado el paciente sufriendo daños o que su enfermedad o su condición de salud puede empeorar, que es muy distinto al concepto de impericia. Impericia nos referimos a la falta total o parcial del conocimiento en el profesional de la salud, ya sea en experiencia o habilidad. Se puede conocer como una ineptitud para el desempeño profesional. La mayoría de las negligencias que aparecen en el ámbito del profesional de la salud van a verse alterada su juicio, ya que siempre existe un aumento de estos casos por falta de recursos hospitalarios, ya sea en fármacos, equipo, infraestructura, en falta de personal, pero la falta de información detallada en ese papel o documento que se llama expediente hospitalario es donde se ve la diferencia, ya que si no existe algo que fundamente que hubo una causa de este tipo para tener un mal desempeño en el paciente, vamos a caer en algún tipo de negligencia médica donde pues nos vamos a ver afectados como médicos por la falta de información recabada en este documento. A raíz de estos temas y esta problemática en los institutos de salud,
salió la necesidad de tener organismos que estuvieran en defensa o en conciliación de estos conflictos. De ahí salió la CONAMED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CONAPRED y la CONBioética. Esto que nos dice que la responsabilidad profesional médica se inicia cuando el personal va a asumir una serie de obligaciones con el paciente debido a los aspectos de la enfermedad. Y esta responsabilidad se ejerce durante la práctica profesional hospitalaria. Cuando esta relación entre el médico y el paciente se ve, por algún motivo, se va a encontrar en conflicto, es necesario la intervención de estos tipos de organismos para que sean parte de ellos y nos ayuden a resolver y a tomar medidas para su resolución. En breve, vamos a dar una pequeña información acerca de cada una de ellas. Principalmente me gustaría platicarles de la CONAMED, que es la que ofrece los servicios de orientación, asesoría especializada, gestión para la atención médica y queja médicas. Este organismo fue creado en 1996 por decreto del Ejecutivo Federal y es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, pero que tiene plena autonomía técnica. Este servicio o organismo es necesario que nosotros conozcamos porque debemos de saber dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué presentar una queja por la atención médica recibida. La CONAMED le va a apostar a la voluntad principalmente de los médicos y pacientes para que se les ayude a encontrar principalmente una sana solución al conflicto. Interviene en la solución de las controversias mediante un modelo unificado y nos va a ayudar a impulsar los mecanismos de mejora continua de la calidad de atención para progresar cualitativamente de la atención de controversias hacia su prevención. La CONAMED, como ya mencioné, va a contribuir a resolver los conflictos del médico-paciente entre la población usuaria del servicio médico, ya sea a nivel ambulatorio u hospitalario, y los prestadores de dichos servicios, tutelando el derecho a la protección de la salud de la población y principalmente se va a basar en mejorar la calidad en la prestación de los servicios médicos y su seguridad. ¿Cuáles son los objetivos principales de la CONAMED? Va a ser fortalecer la relación médico-paciente, mejorar la calidad de los servicios de salud y, sobre todo, evitar la medicina defensiva. ¿Cuáles son los servicios que nos otorga la CONAMED? Estos servicios deben de ser gratuitos, confidenciales, personalizados, de atención inmediata y que sean con agilidad procesal. Otro organismo que nace de la Ley General de Salud es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ella nos protege los derechos humanos de todas las personas, tanto de las personas que son víctimas de conductas delictivas como de aquellos que son indiciados o acusados de cometer un delito. Este organismo nos va a promover el conocimiento de sus derechos, va a velar por el adecuado respeto a los derechos como persona, va a brindar orientación jurídica a las víctimas, ofendidos y organizaciones de la sociedad civil, y es la que recibe quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y nos va a dar proporcionar atención y acompañamiento hasta el final de la solución del caso a las víctimas. La CONAPRED es un organismo que va a contribuir a que toda persona ejerza principalmente sin discriminación a todos los derechos y libertades consagrados en el orden jurídico mexicano. Este organismo es un organismo también descentralizado del gobierno que tiene como fin eliminar principalmente la discriminación de todo el país a través de la promoción de políticas y medidas para contribuir al desarrollo cultural y social y con ello avanzar principalmente en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad. ¿Cuáles son esos derechos que tienen todas las personas? Son las acciones que protegen de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico nacional, que no hay diferencias por el sexo, por discapacidad física o psicomental,
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo o algún otro tema como la lengua, religión, preferencia sexual o el estado civil. Todos tenemos derecho a la misma salud, aunque tengamos diferentes distinciones. El siguiente organismo que nació a través de la necesidad de la salud de los humanos es la Conbioética. Ella es responsable de definir a las políticas nacionales que plantea esta disciplina. La disciplina viene siendo el tema de la bioética. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud que también tiene autonomía técnica y operativa. La bioética la podemos definir como un estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales. La bioética se va a ocupar de los conflictos éticos que se deriven de los avances de la ciencia y de la medicina. Todo hospital o toda unidad hospitalaria debe de contar con un grupo de personas dentro de la unidad hospitalaria, quienes van a tener su función de orientación y consejería al personal de salud frente a situaciones de conflicto. Por ejemplo, ellos podemos observarlo en los debates, principalmente sobre los límites de vida, los casos como abortos o los casos clínicos donde el paciente sugirió alguna eutanasia, a la paternidad subrogada o a la asignación de órganos para trasplantes o el derecho de rechazar la atención médica por motivos religiosos. En este tipo de temas es donde entra el Comité de Bioética y entre este organismo, ya que la importancia y relevancia de tener conocimiento de estos temas es muy relevante. Conocer nosotros como profesionales médicos de la salud o con intervención con pacientes, es necesario tener información actualizada, ya que esta información nos va a ayudar a que en el día a día que se llegue a suscitar alguna situación de conflicto, tengamos la información necesaria para poder resolverla en ese momento. Y si es necesario, tener la intervención de alguno de estos organismos para mejorar y llegar a un mutuo acuerdo. En la siguiente diapositiva muestro las referencias en las que estuvo sustentado mi estudio y agradezco su atención. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Si no hay dudas al momento, finalizo mi webinar agradeciendo su atención. Buenas noches.